Bueno, les damos la bienvenida también a todos los que nos escuchan vía YouTube. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por todos los que buscan el crecer a través de del estudio de la palabra de Dios. Y le queremos dar una bienvenida a todas esas personas que nos escuchan con un aplauso. Gracias por escucharnos. Y sobre todo escuchar el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. En esta mañana el tema de la predicación es el ejemplo como advertencia. Así está titulada la predicación, el ejemplo como advertencia. El término ejemplo en el diccionario hace referencia a un hecho o una conducta que se toma como modelo a seguir o para evitar. Lo vuelvo a repetir. El término ejemplo en un diccionario común hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o para ser evitado. Para ilustrar lo que es el ejemplo, me gustaría pensar un poco en el ámbito del hogar. Todo padre debe ser un ejemplo para su hijo. Ese debería ser la forma y el cómo se debería llevar a cabo el hogar, ¿verdad? Que el padre y la madre fueran un ejemplo para sus hijos y así sus hijos vean un ejemplo a seguir y puedan seguir esos mismos pasos donde son respetados los valores y donde se fomentan los principios espirituales. Pero la realidad es que en muchos hogares, muchos padres no son de ejemplo. Hay padres donde en sus hogares promueven o llevan a cabo la violencia, por ejemplo, o en algún sentido pueden traer una adicción al hogar, y para esos hijos eso es un mal ejemplo. Y es muy probable y está comprobado que esos mismos patrones que los padres fomentaron y dieron a verse en el ejemplo a sus hijos, esos hijos más adelante lo puedan repetir y puedan hacer lo mismo. Ahora ese hijo en algún momento de su vida va a decidir si sigue o no ese ejemplo, ¿verdad? Pero la mayor parte de los hijos hacemos mucho de lo que nuestros padres nos enseñaron o cómo ellos se manejaron en sus vidas. El ejemplo es algo trascendental en todas nuestras vidas. Creo que todos aquí hemos tenido un ejemplo a seguir o un ejemplo a no seguir. Hemos tenido todos nosotros buenos ejemplos en nuestra vida y malos ejemplos en nuestra vida. Nosotros decidimos qué referencia de ejemplo queremos tener, si es uno bueno o uno malo. Cada uno de nosotros decide, ¿verdad? El ejemplo que nosotros damos va a influenciar mucho a las personas que nos rodean. Por eso usé el ejemplo de un padre, porque la mayor parte de la vida un hijo vive en su hogar, ¿verdad? Y permanece en su hogar. Por eso mucho de lo que el niño vea es lo que un día va a llevar a cabo en su vida. Pero yo quiero trasladarlo a lo que es la palabra de Dios. En la Biblia todos nosotros tenemos buenos ejemplos y malos ejemplos. Tenemos hombres de Dios que en muchos momentos dieron buen ejemplo y en algunos otros nos dan un mal ejemplo. Ahora, ¿por qué están registrados en la Biblia? Pues para que nosotros podamos ver ese ejemplo y podamos, a través de la influencia que ellos tuvieron en algún momento, seguir esos mismos pasos o evitar los errores que en su momento hombres ya cometieron y que hoy en día nosotros no debemos volver a cometer. Para ello me gustaría hablar de una carta, la cual fue escrita por el apóstol Pablo y es la carta de los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y si gustan abrir sus Biblias en la primera carta de Corintios, y vamos a ver cómo es que Pablo en algún momento va a usar el ejemplo del pueblo de Israel como advertencia de que esa iglesia no siga esos mismos pasos y así vayan a ser descalificados de la obra de Dios. Pero me gustaría, antes de entrar al capítulo que vamos a estar viendo en la carta a los Corintios, explicarles un poquito del contexto y el trasfondo de esta carta. Siempre cuando vamos a una carta escrita por algún apóstol, es bueno estudiar el trasfondo histórico, geográfico, para entender mejor las influencias que se estaban viviendo en ese momento. Si nosotros vemos en un mapa, vamos a darnos cuenta que la ciudad de Corinto está en el país ¿de qué? De Grecia, ¿verdad? Y si nosotros vemos desde un mapa el país de Grecia, Grecia pareciera que es una gran isla,
que es una gran península, es decir, una tierra rodeada de mar. Pareciera a simple vista que alrededor de Grecia todo es mar. Pero si tú te fijas en el sur de Grecia, es decir, en el sur del país de Grecia, vas a darte cuenta que hay una ciudad llamada Corinto. Y en esa ciudad había algo muy importante que hoy en día también lo hay, un istmo. Istmo es una franja de tierra donde se une un continente de otro o un país de otro. Por ejemplo, en Oaxaca hay un istmo, ¿verdad? También el istmo de Yucatán, etcétera. Entonces, ese istmo en Corinto es algo muy importante porque unía a la ciudad de Atenas con la ciudad de Corinto. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque en la antigüedad, cuando Pablo escribió esta carta, ese istmo era muy importante ya, porque las embarcaciones llegaban a ese istmo y preferían las embarcaciones trasladar su mercancía y el comercio a través de esa franja de tierra para que las embarcaciones no tuvieran que rodear todo el mar. ¿Por qué digo esto? Porque en ese istmo, en un costado, está el mar Sarónico, o también llamado el Golfo de Gina, que conduce al mar Egeo y al Mediterráneo oriental. Mientras que del otro lado de ese istmo de Corinto está el golfo llamado Golfo de Corinto, que da paso al mar Jónico, al Adriático y al Mediterráneo occidental. Y allí en medio de todo eso se encuentra la ciudad de Corinto. Entonces la ciudad de Corinto desde la antigüedad fue una ciudad muy importante en cuanto a un puerto y las embarcaciones de muchos barcos, porque muchas embarcaciones llegaban a ese istmo y preferían trasladar sus mercancías vía terrestre en vez de rodear todo el mar, tardarse más tiempo y con el peligro de incluso perder mercancía por las fuertes tormentas que habían en el mar. Ahora, había embarcaciones que barcos desde el oriente hasta el occidente llegaban al istmo de Corinto. Por ejemplo, las embarcaciones de Asia Menor, de Siria, de Fenicia, de Egipto, de Italia y España arribaban sus embarcaciones a los puertos de Corinto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque toda esa influencia comercial que tuvo la ciudad de Corinto la empezó a hacer una ciudad muy importante, es más, de las más importantes del mundo romano y del imperio romano. ¿Por qué lo digo? Porque una ciudad que es un puerto, comercialmente llega mucho producto, ¿verdad? Y se vuelve una ciudad comercial. Bueno, la ciudad de Corinto se volvió una ciudad comercial y muy rápidamente se enriqueció esa ciudad y materialmente empezó a prosperar. Y en ese contexto llegó Pablo a esa ciudad, a una ciudad sumamente materialista, donde el dinero y el comercio es algo muy importante. ¿Por qué digo todo esto? Porque las embarcaciones traían tripulación y la tripulación bajaba incluso a la ciudad de Corinto y pasaba algunos días para descansar o incluso para relajarse en esa ciudad. Era una ciudad tanto materialmente que prosperaba, era una ciudad turística, pero no solo eso. También en la ciudad de Corinto se llevaban a cabo unos juegos deportivos muy famosos. Se dice que después de los Juegos Olímpicos, esos juegos deportivos en su momento eran los más importantes. En la ciudad de Corinto había un estadio deportivo con capacidad de 28,000 personas. Y en esos juegos pues se llevaban a cabo disciplinas distintas en cuanto al atletismo, deportes, tal cual como lo vemos en los Juegos Olímpicos. Entonces también era una ciudad prestigiada por ese estadio y esos juegos deportivos que se llevaban a cabo. Pero así también como esa ciudad era muy influenciada económicamente, también inmoralmente era una ciudad muy inclinada a lo que es todo lo que relaciona el sexo. En esa ciudad había un templo dedicado a una diosa llamada Afrodita. Esa diosa Afrodita la llamaban la diosa de la inmoralidad sexual. En ese templo, en esa ciudad, habían casi 1,000 mujeres que prestaban sus servicios para prostituirse y prestar su cuerpo para darle lugar al sexo en el templo, y los corintios o las personas que visitaban esa ciudad fácilmente podían ir a ese templo y cometer actos totalmente sexuales e inmorales a los ojos de Dios. Era una ciudad entonces materialmente muy prosperada
Era una ciudad que inmoralmente estaba muy mal y muy inclinada a la carne. Era una ciudad también donde era muy prestigiada por los eventos deportivos que se llevaban a cabo. Y en esa ciudad, en este contexto, llegó Pablo a fundar una iglesia. Imagínense lo difícil que fue fundar una iglesia en una ciudad así. Se dice que la población aproximada en la ciudad de Corinto, cuando llegó Pablo, era de 400,000 personas a 700,000 personas. Ese era el aproximado de la población. Ahora, Pablo llega a esa ciudad, según Lucas, en su segundo viaje misionero, que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 18, del 1 al 17. No lo busquen porque es nada más parte del contexto. Y estamos hablando más o menos entre el año 49 al 52 después de Cristo. En esas fechas y en ese momento llegó Pablo a la ciudad de Corinto. En el trabajo que Pablo llevó a cabo en Corinto se le unió el matrimonio que nosotros conocemos como Priscila y Aquila. Y más adelante también llegó Silas y Timoteo a colaborar con Pablo. Ahora, Pablo aproximadamente estuvo 1 año y medio en la ciudad de Corinto, fundando la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Y después de 1 año y medio, Pablo se va a Éfeso. Y en Éfeso Pablo permanece 3 años, eso lo vemos en Hechos 19 del 1 al 41, y en esos 3 años que Pablo está en Éfeso, recibe un informe negativo de la iglesia de los Corintios. Hermanos de la iglesia de Corinto le informaron a Pablo que se estaban llevando a cabo pecados muy graves y que la iglesia se estaba dividiendo, que la iglesia estaba perdiendo su primer amor, que la iglesia estaba usando mal los dones espirituales, que en la iglesia había pecados sexuales de inmoralidad, que en la iglesia había orgullo, soberbia, había división entre el liderazgo. Y Pablo, 3 años después de haberse ido de Corinto, escribe la primera carta a los Corintios. Y estamos hablando en el año 55 ya después de Cristo. Bien, en ese contexto Pablo escribió esta carta. Ahora, ¿con qué razón escribe Pablo la primera carta a los Corintios? ¿Cuál fue la razón de Pablo al escribir esta carta? Como lo dije, recibió un informe negativo y él entendió, y a través de esos informes se dio cuenta que en la iglesia había orgullo, estaban tolerando la inmoralidad sexual, los dones espirituales no se usaban correctamente, había una creciente influencia de doctrinas muy ajenas a las que Cristo estableció. Era una iglesia que estaba siendo influenciada por la idolatría, incluso por el materialismo, y por eso Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Y si usted lee toda la carta, va a darse cuenta que es una carta donde en todos los capítulos hay exhortación, hay confrontación, hay corrección, hay amonestación, porque realmente esa iglesia estaba a punto de una apostasía, de abandonar su fe e inclinarse por los pecados de la carne. Por eso Pablo escribe con mucha seriedad, con mucha autoridad, porque esta iglesia estaba confundiendo lo que es una iglesia según la imagen de Cristo. Y vaya que hoy en día hay muchas iglesias que pueden representar a la iglesia de los Corintios. Hay desorden, hay abuso de los dones, no se ponen en claro las doctrinas, el liderazgo está dividido. La iglesia de los Corintios, incluso en algunas partes Pablo escribe que era muy emocional, y la palabra es que llevaban mucho la euforia hasta arriba y que abusaban de eso y perdían lo esencial que era el estudio de la palabra de Dios. Entonces Pablo escribe esta carta para corregir todas esas cosas y que la iglesia de Corintio vuelva a su fundamento, que es Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes van a Primera de Corintios, y ahora sí abran sus Biblias, capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 11, van a darse cuenta algunos pecados que esta iglesia estaba cometiendo. 6, 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, muchos creyentes que ya habían sido salvados por la sangre de Cristo estaban volviendo a su viejo hombre y estaban otra vez cometiendo actos de fornicación, de adulterio, de división, de murmuración. Y por eso es que Pablo escribe con mucha gravedad y con realmente mucha seriedad esta carta. Y hoy vamos a ver nosotros en el capítulo 10, si me acompañan, 5 exhortaciones que Pablo nos hace en cuanto al pecado. Y en estos 5 pecados vamos a ver un ejemplo como advertencia. Pablo va a poner el ejemplo de Israel en el desierto y de cómo nosotros y ellos en su momento no tenían que continuar con estos pecados, porque esos pecados son tan graves que podían descalificarlos de la obra de Dios y podían alejarse del Dios vivo y verdadero. Y como iglesia del Señor estamos llamados a la santidad, al crecer espiritualmente en hábitos piadosos y sobre todas las cosas siempre buscar el ser semejantes a Cristo. Y eso se estaba perdiendo en esa iglesia. Y en el capítulo 10 vamos a ver cómo Pablo pone como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto, pero lo pone como ejemplo en un sentido de advertencia, a no cometer los mismos errores, a no hacer lo mismo y que por esa causa viniera el juicio de Dios sobre esa iglesia. Es decir, que aún estaban a tiempo para arrepentirse y cambiar su forma de actuar y de pensar. Entonces vamos ya al capítulo 10 y en ese capítulo es donde nosotros vamos a centrar nuestro estudio, el capítulo 10 del versículo 1 al 12. Vamos a dar lectura al versículo 1 que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, Pablo va a usar la ilustración del pueblo de Israel como ejemplo de advertencia. Y el contexto de esos padres, de los que menciona Pablo, se refiere a la primera generación que salió de Egipto después de 430 años de esclavitud y permanecieron en el desierto durante 38 años, porque 2 años estuvieron en el monte Sinaí, no en el desierto. Muchas veces pensamos que fueron 40 años en el desierto. Técnicamente fueron 38 porque 2 estuvieron en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. Entonces, los 38 años que estuvieron el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo cometió muchos pecados. Y Pablo va a hablarnos de esos pecados que fueron llevando al pueblo de Israel a cada vez más estar muy lejos de conquistar la tierra prometida, al punto en que esa generación murió en el desierto y no pudo ver la promesa de Dios. Tuvo que levantarse otra generación para que pudieran entrar a la tierra prometida bajo el mando de Josué y Caleb. Entonces, en el versículo 1 vemos algo muy interesante. Dice que en la parte B del versículo, vamos a leerlo otra vez todo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿De qué nube está hablando? Me acompañan rápidamente a Éxodo 13:21. Y aquí vamos a hacer un trabajo todos juntos. Van a tener un dedo en el libro de Éxodo y otro dedo en el libro de Corintios para empezar a ver una comparación. Entonces vamos a estar yendo y volviendo, así que vamos a agilizar esto, ¿ok? Éxodo 13:21 dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, sabemos que los egipcios empezaron a perseguirlos, ¿verdad? Dios guió al pueblo de Israel bajo una nube para que de día y de noche ellos supieran a dónde ir. Y esa nube de fuego los guiaba aún de noche. Entonces aquí vemos el primer milagro que presenció el pueblo de Israel al salir de Egipto. Fueron guiados por una nube ¿de qué? De fuego, y aún de día y de noche. En segundo lugar, volvamos a Corintios 10:1, dice la palabra de Dios: y todos pasaron por el ¿qué? Y todos pasaron el
mar. Vamos a Éxodo 14, 21. Éxodo 14, 21, y nos dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Volvamos a Primera de Corintios, y en el versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y ahí habla de una identidad que hizo el pueblo de Israel con Moisés, que lo reconoció como su líder, y hubo una unión entre el pueblo de Israel y Moisés, porque el pueblo de Israel presenció ese milagro y se dio cuenta que realmente Dios estaba con Moisés. Y después dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento que espiritual. Este alimento espiritual se refiere al maná. Vamos rápidamente a Éxodo 16. Por eso les dije un dedo en Éxodo y otro en Corintios, para que no perdamos mucho tiempo en el contexto de lo que estamos hablando. Dice Éxodo 16, 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan ¿de qué? Del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ¿qué? En mi ley. Entonces el pueblo de Israel comió el alimento espiritual que representaba el maná. El maná era algo físico, pero el fin del maná era probar el corazón de Israel, su fidelidad y si realmente estaban guardando sus mandamientos. Volvamos a Primera de Corintios, y el versículo 4 del capítulo 10 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Y la roca era Cristo. ¿De qué roca está hablando? Bueno, de una peña en Horeb, de la cual el pueblo de Israel tomó agua 2 veces. Vamos rápidamente a Éxodo 17, versículos 5 al 6, y ahí vemos lo que está diciendo Pablo. Dice en el 5: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos ¿de qué? De Israel. Y también vemos eso en Números 20:11, pero ya no lo busquen. Ahora, el pueblo de Israel realmente presenció muchos milagros. Presenció la nube de fuego, presenció el cómo Dios abrió el mar rojo, presenció el que descendía pan del cielo, llamado el maná, presenció el que 2 veces en una peña Dios supliera el agua. Ahora, Israel tuvo muchos privilegios, tuvo muchos milagros y presenciaron muchas obras de Dios, y todo eso no bastó para que le creyeran a Dios y creyeran que Él les iba a dar la tierra prometida. Ahora, nosotros como cristianos tenemos muchos privilegios en Cristo. Hemos sido salvos por su sangre, hemos nacido de nuevo espiritualmente, hemos sido hechura suya, creados en Dios para buenas obras, somos conciudadanos, embajadores, herederos. Y todas esas bendiciones a veces no bastan para que le creamos a Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Tuvieron la nube de fuego, vieron abrirse el mar rojo, vieron descender pan del cielo, vieron cómo Dios daba agua de una roca. Y aún con todas esas bendiciones no le creyeron a Dios. Y en el desierto comenzaron a vivir en incredulidad y cometiendo pecados que los fueron descalificando, hasta que Dios se hartó y los destruyó en el desierto, porque la paga del pecado es muerte, y el pecado delante de Dios no es agradable a sus ojos. Y eso sucedió en el desierto con el pueblo de Israel, y como cristianos sucede lo mismo. Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra, y aún así no le creemos a Dios y cometemos pecados
que no le agradan delante de Él. Entonces ya vamos al versículo 6 de 1 de Corintios capítulo 10, y del versículo 6 al 12 nosotros vamos a ver 5 pecados que nos pueden descalificar de la obra de Dios. Del versículo 6 al 12 vamos a ver 5 pecados que nos pueden, ¿qué? Descalificar de la obra de Dios. Muy bien, el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos. ¿Para quiénes? Nosotros. Bueno, hablando a los corintios, pero hoy la palabra es para nosotros. Estos ejemplos son para que nosotros podamos ver cómo es que alguien fracasó en el pasado. Por eso el título de la predicación es El ejemplo como advertencia. Entonces, esas cosas de las cuales Pablo nos habló nos sirven como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron. Y el primer pecado que vemos es la codicia. Ahora, en este caso, el pueblo de Israel codició los manjares de Egipto en vez del maná de Dios. Vean lo que dice Números 11 del 4 al 6, Números 11 del 4 al 6, dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ¿qué? Nuestros ojos. Ellos empezaron a codiciar aquello de lo cual ya habían sido librados. El pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, y en medio de la prueba en el desierto, el que no hayan resistido los hizo codiciar lo que en el pasado recibían en Egipto. La codicia en este versículo de 1 de Corintios 16 en el griego es epitumeo. Eso es la palabra codicia en el griego, epitumeo con TH. Y esta palabra significa anhelar, ansiar desmedidamente algo. Es una atracción intensa por el mundo y sus placeres. Eso es el significado de la palabra en el griego de codicia, epitumeo, anhelar, ansiar desmedidamente algo, es decir, una atracción intensa por el mundo y sus placeres. Y en el caso de Israel fue su deseo desmedido de anhelar lo que recibían en Egipto como comida y despreciar el maná de Dios, la provisión de Dios. Ahora, ¿qué es esto es la codicia? Y en nuestras vidas podemos codiciar muchas cosas, porque el codicioso nunca va a estar contento con lo que tiene, nunca va a estar conforme con lo que Dios le da, y siempre va a desear las cosas de las cuales Dios ya lo libró en el pasado. Podemos codiciar el dinero, podemos codiciar a una mujer ajena, podemos codiciar incluso nuestro trabajo, podemos codiciar riquezas, podemos codiciar a nuestros vecinos y por qué ellos tienen y yo no, codiciar lo que uno tiene y tú no lo tienes. Es decir, que es una ambición de desear las cosas que desmedidamente anhelas en tu corazón, pero que tal vez no son las que Dios quiere para tu vida. Sabemos que Dios puso el maná para probar el corazón de los israelitas, y su corazón, al ser probado, evidenció que en ellos había codicia. Muchas veces Dios prueba nuestro corazón para que nos demos cuenta que estamos desvalorando las bendiciones de Dios, y todavía en nuestro corazón hay codicia por las cosas de nuestro pasado. Las mujeres, el alcohol, la fama, el éxito, el dinero, cosas de las cuales ya no somos llamados a tener, de las cuales la sangre de Cristo es la raíz de todos los males. Muchos se extraviaron en su fe por amor al dinero. Codiciar el dinero, desear tener mucho dinero y que tu amor sea por el dinero, es una guía hacia el alejarte de tu fe y de tu Dios. Y este es un ejemplo en cuanto a la codicia del dinero, pero podemos codiciar muchas cosas. Recuerden que la codicia es anhelar o ansiar algo desmedidamente, es decir, una atracción intensa hacia algo que tú no tienes, y casi siempre está relacionado con el mundo y sus placeres.
Si Cristo Jesús ya nos libró de un pasado de esclavitud, de pecado, ¿por qué seguimos codiciando las cosas de las cuales ya fuimos librados? El pueblo de Israel fue librado de la esclavitud, pero en medio del desierto no se acordaba de eso. Se acordaba de que a veces en Egipto sí comían carne, aves, y en el desierto pues puro pan. Y esa era su excusa para confrontar y para argumentar su enojo contra Dios, porque en sus corazones había codicia. La codicia es algo que nos debemos sacar del corazón y debemos estar felices con lo que Dios nos ha dado y no desear más o lo que otro tiene, sino estar felices mientras tengamos sustento y abrigo. Esa es la gran promesa de Dios, que nosotros mientras tengamos sustento y abrigo estemos contentos. Y creo que Dios nos ha dado más, pero la codicia es un deseo desenfrenado de siempre anhelar y querer más y nunca se satisface. Tienes un auto y buscas otro auto y quieres estar endeudándote, y es codicia lo que hay en el corazón. Vean lo que dice Lucas 12:15. Lucas 12:15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y vean lo que dice en Marcos 8:36. Marcos 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere, ¿qué? Su alma. Los deseos y la codicia nos pueden llevar a perder nuestro enfoque espiritual. La codicia es un pecado muy grave. Y nosotros debemos saber que nuestra herencia y las promesas que tenemos tendrán su cumplimiento en el cielo. Y mientras estemos en esta tierra, habrá que pasar necesidad, sufrimiento, rechazo, persecución, pobreza en algunos casos, porque nosotros somos peregrinos. Estamos por un poco de tiempo y en medio de la prueba nosotros debemos mostrar que tenemos paz, gozo, que estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Sea mucho o poco, todo es para honra y gloria de Dios. ¿Por qué codiciar lo que Dios no nos ha dado? ¿Y por qué codiciar de aquello que ya fuimos librados? Del pecado, del dinero, de la esclavitud, del alcohol, de las adicciones. En segundo lugar, volvamos a 1 de Corintios. Vamos a ver nuestro segundo pecado en el versículo 7, ya estamos todos en Corintios, hermanos. Bien, dice el 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, la idolatría es otro pecado por el cual Israel fue descalificado en el desierto. Y en el contexto estamos hablando de cómo el pueblo de Israel idolatró y hizo un becerro de oro e hicieron fiesta y bebieron, idolatrando a algo que crearon con sus manos. Vamos rápidamente a Éxodo 32, si me acompañan, a Éxodo 32. Del 1 al 6, vamos a dar lectura. Dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y en el 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron,
y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Impresionante acto de idolatría por parte del pueblo de Israel. Empezaron a quitarle la gloria a Dios y se la empezaron a dar a los hombres. Empezaron a idolatrar a un becerro de oro hecho por ellos. Pensaron, bueno, Moisés se fue al monte, ya lleva mucho tiempo en ese monte, creo que se ha olvidado de nosotros, hagamos dioses para darles los méritos a ellos de que nos sacaron de Egipto. Estaban quitándole la honra a Dios y dándole la honra a sus ídolos. Y saben, volvamos a 1 Corintios capítulo 7, y cuando Pablo habla de ni seáis idólatras, tal vez ellos físicamente no estaban idolatrando un monumento o una escultura, pero la palabra idolatrar en el griego nos da una profundidad mayor de lo que es este pecado. En el griego, en esa palabra es eidólatres en el griego. La palabra de idolatría en el 10:7 en el griego es eidólatres. Y el contexto está referido a la adoración y al ser siervo de una imagen o de algo. Y ese algo tal vez no sea una imagen en nuestras vidas, pero sí puede ser todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Lo que no es si Dios no es el primer lugar en tu vida y eso lo suple algo, es idolatría. La idolatría no necesariamente es que adores una imagen, una escultura, un monumento. Yo puedo idolatrar algo si ocupa eso el lugar de Dios. Si Dios no es el primer lugar en mi vida y primero en mi vida es el trabajo, si el primer lugar en mi vida es los deportes, los amigos, el bienestar, la salud, es idolatría, porque estás quitándole a Dios los méritos y estás quitando a Dios en primer lugar en tu vida. Y podemos ser idólatras sin idolatrar una imagen o una escultura, porque idólatres es siervo o adorador de una imagen o de otra cosa. Y si tú adoras en tu vida cosas que no son Dios, por más que no sean esculturas o monumentos, es idolatría. Y la idolatría es lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Y ya cada uno de nosotros sabemos cuál es esa cosa que quita el lugar de Dios en nuestras vidas. Y nosotros somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros invertimos, ¿verdad? Hagamos mucho para Dios y luego Dios me bendecirá. No. Primero ríndete delante de Dios y Dios te dará. Y a veces la idolatría es el hacer cosas que Dios no te pide también, porque pensamos que son buenas y no tal vez son malas, pero tal vez en nuestra comunión no estamos bien, no estamos buscándolo en primer lugar y estamos viviendo después en religiosidad. Y todas esas cosas son cosas muy graves en la vida de un cristiano y podemos tenerlas presentes nosotros también. Ahora nosotros podemos idolatrar muchas cosas. Vean lo que dice Gálatas 5:20 y cómo Pablo pone este pecado en la lista de las cosas que son frutos de la carne. Gálatas 5:20 dice: porque los frutos de la carne son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Idolatría está en la magnitud de todos estos pecados. Y Pablo sabía muy bien que tal vez estos cristianos no idolatraban imágenes ni esculturas, pero eran idólatras porque ponían a Dios en segundo lugar en muchos aspectos de sus vidas. Vean lo que dice, hermanos, en Lucas 16:13. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí el versículo habla de las riquezas, pero podemos aplicar ese versículo a muchos aspectos de nuestras vidas. O es Dios o es esto, o es blanco o es negro en nuestras vidas. Y no podemos quitarle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. El pueblo de Israel en el desierto, al ver que su líder se fue y al empezarse a olvidar de Dios, comenzaron a idolatrar un becerro hecho por Aarón. Y su corazón se desvió de darle la gloria a Dios. Y de pronto esa idolatría tomó el lugar en sus vidas y Dios empezó a ser el segundo lugar. No importa el cómo hayamos empezado. El pueblo de Israel empezó muy bien, pero en el transcurso de la prueba
Al no resistir la prueba, empezamos a dejarle lugar a la codicia nos lleva a la idolatría, y después el tercer pecado, si volvemos a 1 de Corintios, comenzamos a irnos en decadencia, y en el versículo 8 de 1 de Corintios 10 dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El contexto de este versículo lo encontramos en Números, y si me acompañan al libro de Números, capítulo 25, del 1 al 3. Y en estos versículos vemos estos actos de fornicación. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Vemos un acto de fornicación. Dios le dijo a Israel que no fornicaran con mujeres extranjeras, y se metieron con las moabitas. Ahora, el dios Baal Peor era un dios de los cananeos. O sea, se metieron con las moabitas y comenzaron a idolatrar también a un dios llamado Baal, un dios de un pueblo ajeno al de Israel. O sea, la idolatría los llevó a los actos ¿de qué? De fornicación, porque una cosa nos lleva a la otra. Un pecado grave nunca va a quedarse solo, siempre va a incrementar el querer seguir pecando y el seguir declinándonos espiritualmente. Ahora, la palabra fornicación, en el 1 de Corintios, versículo 8, en el griego es porneia. En el griego fornicación es porneia. ¿Y saben qué significa porneia, hermanos? Todo acto sexual ilícito. Y no solo en cuanto a fornicación de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo acto sexual ilícito delante de Dios es fornicación. Es decir, todo lo que no está en el diseño original de Dios en cuanto a la relación sexual es un acto ilícito delante de sus ojos. Y hay una lista de cosas que este mundo nos hace ver como cosas normales en cuanto al aspecto sexual, que son ilícitas delante de Dios. Pornografía, masturbación, todas esas cosas entran dentro de este pecado de fornicación, porque es todo acto sexual ilícito, sea cual sea que no esté en el diseño de Dios y que nos lleve a pecar en la mente y en la carne, delante de Dios, eso es fornicación, porneia. Y esta misma palabra la usa Pablo en 1 de Tesalonicenses. Si me acompañan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, y dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Y ahí la palabra es porneia, todo acto sexual ilícito. Y la voluntad, o sea, lo que Dios desea de nosotros es que nos apartemos de fornicación, de todo acto sexual ilícito, y que nos santifiquemos, es decir, que tengamos nuestras manos limpias sin que nos acusen de actos ilícitos, que nuestra mente sea pura sexualmente y que seamos pacientes para los que somos solteros a esperar el tiempo indicado de Dios para tener relación sexual, pero bajo las condiciones y el modelo original de Dios, porque incluso podemos fornicar ya estando casados. Todo acto sexual ilícito es porneia para Dios, es un acto de fornicación. Y este mundo nos hace ver cosas normales, como hace rato hablaba con un hermano que me decía: es impresionante cómo ya los niños chiquitos hablan en cuanto a los gays como algo normal. O sea, al punto donde hijos tienen a maestros gays y lo dicen: pues mi maestro es gay, está bien, no es algo malo, es algo ya normal. O sea, se anormaliza los pecados ya a este mundo. Y eso estaba pasando en Corinto. La influencia de fornicación se estaba metiendo en la iglesia. Entonces, los primeros 3 pecados que vemos son codicia, idolatría y fornicación. Y estos 3 pecados cada vez estaban guiando más y más al pueblo de Israel a no entrar ¿a dónde? A la tierra prometida.
Vamos a nuestro cuarto pecado, y este pecado es muy interesante, no porque sea atractivo o lo queramos hacer, sino porque es realmente curioso este versículo. Me llamó mucho la atención. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 10, sí. Perdón, ya me perdí en mi Biblia. Listo. 1 Corintios 10. Y nos quedamos en el versículo, a ver si están conmigo, 9. Bien, dice así: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vean qué interesante, ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos lo tentaron. Vamos rápido al contexto de este versículo. Está en Números capítulo 21, del 5 al 6. Y dice así la palabra de Dios: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y vean las preguntas que hacían el pueblo de Israel. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, en 1 Corintios 9, cuando dice ni tentemos al Señor, la mejor traducción sería no provoquemos al Señor. No provocar al Señor. ¿Y a qué me refiero con no provocar al Señor? Esto se refiere que cuando nosotros estamos en medio de una prueba, es decir, cuando nosotros estamos siendo probados por Dios, y en medio de esa prueba empezamos a dejar de confiar en Dios, de resistir la prueba, de tener nuestros ojos puestos en Jesús, comenzamos a cuestionar y a provocar a Dios con preguntas como: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué a mí si yo soy? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me haces esto si tú me habías prometido esto? Todas esas preguntas evidencian que tú estás provocando ¿a quién? A Dios, porque estamos cuestionando sus propósitos por los nuestros, y estamos poniendo a Dios en una mesa donde hacemos nosotros nuestro propio juicio, y tenemos a tal punto tenemos la gravedad de llegar a decirle a Dios: ¿por qué estás obrando de esta manera? Eso es provocar al Señor, y eso evidencia orgullo y el que ya no estamos siendo fieles en medio de la prueba. Eso es provocar al Señor. Por eso es que el pueblo de Israel, si me regalas otra vez el versículo de Números, hizo estas preguntas. El de Números dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Vean cómo empezaban a cuestionar en medio de la prueba a Dios, y estaban provocando a Dios. ¿Para que muramos en este desierto? Y el provocar a Dios nos lleva a realmente empezar a ver las cosas de otra manera. Y el juicio de Dios fue que muchos murieron en el desierto por serpientes que los mordían y morían en el desierto. Entonces, en primer lugar, el pueblo de Israel cometió codicia, cometió idolatría, cometió fornicación, provocaron al Señor, y por último lugar, murmuraron. Y este es el quinto pecado que quiero hablarles en esta mañana para terminar: la murmuración. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 10. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice: ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El contexto de este versículo lo encontramos en Números 16, si me acompañan, los que tengan su Biblia, si no, ahí está en las pantallas el versículo, Números 16. Y dice la palabra de Dios en Números 16, 41 al 45: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Dios.
El pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Aarón y Moisés. Volvamos a 1 Corintios y vamos al versículo 10. Y la palabra murmuración en el griego es gonguso. ¿Cómo? Gonguso, con Z. Esa es la palabra de murmuración. Y gonguso significa rezongar, ser difamador, llevador de cuentos. Lo vuelvo a repetir. En el griego gonguso, que es la palabra murmuración de 1 Corintios 10:10, significa rezongar, ser difamador, ser llevador de cuentos, y en este versículo habla de una actitud obstinada. ¿A qué me refiero con esto? En este caso y en este contexto de este versículo, la palabra murmuración se refiere a un individuo que murmura y en su murmuración es obstinado, y es difícil de modificar ese comportamiento porque siempre está poniendo excusas. Y en este caso Israel murmuró contra Aarón y Moisés. La murmuración es algo que divide, destruye y hace caer a personas. Porque dice Santiago que de nuestra boca sale maldición y bendición. Y si somos instrumentos de murmuración, podemos ser descalificados también. La murmuración, como lo dije, es rezongar, ser difamador, llevador de cuentos y hablar cosas que no nos realmente acontecen o sabemos que son ciertas. Y dense cuenta contra quién murmuró el pueblo de Israel: contra Moisés y Aarón, contra los líderes. Casi siempre la murmuración de una iglesia es contra los líderes. Que el pastor esto y otro, que él es así, que lo vi así, que su pasado esto, y empezamos a murmurar que el de decanes, y la murmuración es ser difamador y llevador de cuentos. Nuestro ministerio no es de murmuración y de juzgar a los demás. Nuestro ministerio es de amar, consolar y restaurar. El que está llamado a juzgarnos y acusarnos es Satanás. Él es el acusador. Cada vez que acusamos sin saber, que murmuramos sin saber, estás siendo instrumento de Satanás, porque estás acusando a un hermano, estás difamando a tu líder y estás hablando contra la persona que Dios llamó para ser la autoridad de una iglesia, de un ministerio, y cada vez que murmuramos, estamos ¿qué? Destruyendo y dividiendo la iglesia del Señor. Porque si hay un creyente inmaduro que escucha tu murmuración y de pronto se la cree, va a empezar a haber contienda dentro de la iglesia del Señor. Y la murmuración hace que se empiece a extender, es como un virus. Empieza una murmuración a tomar lugar en el corazón de personas y se la empiezan a creer y entran en una obstinación, es decir, en una actitud donde ya es muy difícil cambiar de opinión porque ponen siempre excusas. La murmuración es algo terrible, terrible como es la idolatría, la fornicación, el provocar a Dios y el codiciar cosas que no son las que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, 5 pecados que descalificaron a Israel en el desierto. Los 5 pecados fueron que Israel codició, fornicó, idolatró, provocó al Señor y murmuró. ¿Qué pecados en nuestras vidas de los que enlisté el día de hoy tenemos hoy en día? Tal vez estás codiciando cosas ajenas, cosas que Dios no quiere que tengas. Tal vez estás poniendo en tu vida cosas que sustituyen el lugar de Dios. Tal vez estás en un acto sexual ilícito delante de Dios. Tal vez estás murmurando y sabes que estás difamando y eres llevador de cuentos y hablas lo que no te acontece y difamas y divides con tus palabras. Estos pecados descalificaron al pueblo de Israel en el desierto, y Hebreos, por ejemplo, 3:17 nos dice la palabra de Dios: y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron, ¿dónde? En el desierto. Y el 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y en el 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Pero ¿cómo llegaron a la incredulidad? Porque todo comenzó
cuando empezaron a codiciar, fornicar, idolatrar y provocar al Señor y murmurar contra Dios y sus líderes. Y esos pecados destruyeron a la primera generación en el desierto. Hermanos, el origen de todos los males, según la Biblia, es la codicia. Cuando Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, estamos en idolatría. Todo acto sexual ilícito es fornicación. Cuando en la prueba no resistimos y provocamos a Dios, es cuestionar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros somos difamadores, llevadores de cuentos y hablamos cosas que ni sabemos contra nuestros líderes o contra la iglesia del Señor, somos instrumento de Satanás para dividir. Estos 5 pecados destruyeron a toda una nación, casi 2 millones de personas en el desierto, porque Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Y Dios es un Dios tan grande que hoy te puede dar una nueva oportunidad. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Su sangre, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Si tú hoy vienes por primera vez, estos pecados que tienes en tu vida, alguien te amó tanto que los cargó en una cruz. ¿Saben cómo se llama? Jesucristo. Hace 2000 años vino y Jesús dijo: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo vine a dar mi vida por muchos, dijo Jesucristo. Y en esa cruz fue donde Jesucristo llevó a cabo el sacrificio y el perdón de tus pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por tus pecados. Su sangre es suficiente para limpiarte de toda maldad. Lo único que te pide hoy el Señor es arrepentirte de tus pecados, reconocer tu condición delante de Él y aceptarlo en tu corazón. Porque Él resucitó al tercer día y Él está vivo y está a la puerta de tu corazón tocando, esperando a que le abras y que Él more contigo por la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Si alguno en esta mañana quiere recibir a Cristo en su corazón, dile esta oración a Dios. Dios, sé que soy un pecador. Sé que yo en mi vida practico fornicación, murmuración, codicia, idolatría. Sé que me he alejado mucho de ti. Pero hoy entiendo que tú enviaste a Jesucristo a morir en una cruz. Lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te acepto y creo que tu sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Te doy las gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, si hay